Un verdadero culto a la muerte con homenaje a las víctimas de la guerra de pandillas se vive en barrios de la periferia de Santiago y regiones. Lo complejo es que de ahí surge gran parte de los delincuentes juveniles que han protagonizado algunos de los asaltos más violentos de los últimos meses. El reportero de hoy es de Jorge Hans. Con vistosos memoriales recuerdan a los muertos de la guerra de pandillas en numerosos barrios de Santiago y regiones. Perpetúan el culto a la muerte, seguido por los menores de edad fuertemente armados que han cometido los asaltos más violentos de los últimos meses. En el bosque está el que debe ser uno de los murales más cuidados de Santiago. Apenas llegamos a verlo a las 7 de la mañana, un joven se acerca a informarnos lo que tenemos que hacer para tomar imágenes. Pero mire, si usted quiere hacer algo aquí, podría hablar con la familia hoy. Nadie dice que el muerto era bueno, pero este mural que ocupa toda la pared de un bloque de departamentos representa el poder de la banda que domina el sector. Cuenta incluso con iluminación propia robada del tendido eléctrico. En medio de todo, llama la atención una virgen negra al estilo de los traficantes colombianos. La Virgen Negra significa la Virgen de los ladrones. Entonces uno cuando la pasa por ahí y la ve tiene que decirle un garabato. ¿Por qué un garabato? Porque es el himno que teníamos nosotros los ladrones. Pues. Zapatos que cuelgan del tendido eléctrico, postes de colores, todos símbolos del control de las pandillas sobre los barrios. Le amarro los dos cordones y las tiro a los cables y las dejo ahí porque son del barrio, ¿no? Y ahí porque más me van a venir más zapatillas que yo sé. Es parte de lo que el análisis de una ONG llama la cultura de la muerte, que implantaron pandillas juveniles, pero afecta la vida de los habitantes de numerosas poblaciones periféricas de Santiago y regiones. Nosotros hemos detectado que el tema de la muerte ha ido generando un culto a la muerte. Y hay una serie de ritos que se empiezan a incorporar. Lo preocupante es que de ahí salen los menores de edad, que cometen al menos la mitad de los asaltos violentos. La patearon, la golpearon, la amenazaron con un cuchillo en varias ocasiones, le hicieron 5 cortes de la espalda. Ella está embarazada de 6 meses. Poco menos de la mitad de los detenidos por asaltar casas en comunas del sector oriente son menores de edad. Menores armados, violentos y con drogas. Y que a menudo, además de robar, cometen atentados sexuales. Le dije, no me toques. Entonces ahí como que se violentó un poco, me empujó hacia la cama. Y ahí yo obviamente pensé lo peor. Según un estudio de Carabineros realizado en 6 comunas del sector oriente, 2 de cada 5, es decir, un 41% de los asaltantes detenidos son adolescentes como estos, que conocimos saliendo del centro de justicia. No ser tan violento que eso, poniendo pistola en la cabeza y pegando balazos en las piernas. ¿No ha asesinado a nadie? No sé si habrá alguien asesinado, no sé. ¿A qué edad empezaste a usar armas? Yo a qué edad, como de los 7 más o menos. ¿Y arma de fuego? ¿A qué edad tomaste por primera vez? A los 10. La ONG Activa plantea que todo esto ocurre porque en los barrios periféricos se ha instalado una cultura de la violencia. El fenómeno se expresa a través del pintado de postes e instalación de murales que configuran verdaderos santuarios a los delincuentes muertos a manos de bandas rivales. Le hacemos un mural ahí con la cara, con unas letras. Significa el respeto que nosotros le tenemos a esto. Así, consolidan el dominio de las bandas en los territorios urbanos. Está bien, lo mataron, pero nosotros seguimos controlando el sector porque alguien que se atreva a rayar ese mural, alguien que se atreva a destruirlo. Son poco más de las 6 de la mañana cuando cruzamos la población La Legua. En la calle algunas personas montan guardia. No todas son carabineros. Estamos en el límite sur de la población La Legua y aquí se puede apreciar uno de los dibujos que mejor representa la violencia con que las pandillas pretenden marcar su territorio. Ahí, por ejemplo, está el rostro de lo que parece ser un delincuente y acá está lo que simboliza la policía con una calavera y un arma lista para ser usada. La Legua es el clásico ejemplo de territorio dominado por la violencia. Según el párroco, son los hijos de traficantes detenidos los que tomaron las armas. Quienes hoy día ejercen más violencia no son las bandas consolidadas, son los hijos de estas bandas cuyos padres hoy día están en prisión, que
que son mucho más violentos, donde hay menos código y donde hay una profunda rabia. Empieza a amanecer cuando llegamos a un peligroso sector de la comuna del Bosque. Hay juegos para niños rodeados de grafitis. Una plaza infantil está llena de basura. Y que además de estar llena de basura, esta plaza no juegan niños, en esta plaza lo que es de control del narcotráfico. Pero también hay, mira dónde se dejan las cuentas. ¿Cómo es eso? No entran en las casas, Ferlín. Reconocimiento de deuda, convenio de pago. El que lo quiere lo viene a buscar acá. Entonces hoy día el espacio que tienen los jóvenes para crecer sin violencia es prácticamente nada. Todo el barrio les habla de violencia. Los soldados en las esquinas, los murales, la marcación territorial. Lo que te decía el joven, esto es un barrio para valientes. Precisamente llama la atención lo que estos niños que juegan con armas de plástico piensan sobre su futuro. ¿Y qué van a hacer cuando grandes? Yo cuando grande, si no me dejan entrar a fútbol o no me dejan entrar en carabinero, voy a ser traficante. En barrios como este, numerosos vecinos han optado por dejar sus casas. ¿Por qué tenemos que dejar nuestra lucha de años, tener nuestra casa propia? ¿Para qué? ¿Para darse a la delincuencia? Actualmente el gobierno trabaja en el diagnóstico de medio centenar de sectores que serán intervenidos con programas sociales entre 1 y 3 años. Bueno, ahí está el trabajo que nosotros estamos haciendo, no solamente con los niños, sino que con la familia. En la medida que esos niños, ¿no es cierto?, vuelvan al colegio y que podamos trabajar con esas familias, lo que va a ocurrir es que van a dejar las armas. Le ponen el tiro ahí, lo pone ahí, con cuidado, y luego las... Claro que no siempre hay familias de por medio. Jonathan tiene 16 años. Dice que roba para mantener a sus hermanos. Mi mamá, mi papá, están todos presos, mi hermano mayor. Y ahí tengo que verlas con mi hermano chico, ¿no? Tengo uno de 15 y uno de 10. El gobierno asegura que trabaja en un programa piloto multisectorial llamado Vida Nueva, que coordina el Sename, para apoyar a esos menores en 8 comunas de Santiago. Estamos generando oferta de intervención que solo como piloto está ya trabajando con el 30% como capacidad de atención para esa población en líneas de prevención de factores de riesgo, los niños que están cometiendo sus primeros delitos, estamos hablando incluso antes de los 14 años. El primer hecho de violencia fue cuando le pegué el coro que le pegó a mi hermano chico. ¿Cómo le pegaste? Un balazo en la pierna. Fue la primera vez que pegué un balazo a los 8 años. ¿Y cuándo la usan más? Esta va, lo ocupamos para pegarle a los guanes de repente. La usaron la noche anterior y Ricky la ocupó para vengar la paliza que una banda rival le dio a su polola hace 1 año. Le hicieron perder la guagua. ¿Cómo? ¿Qué le hicieron? Le pegaron una patada en la guata. ¿Tú hiciste algo? Le reventé la casa. Armas de fuego, hechizas o legales, como las llaman ellos. Armas que pueden hacer la diferencia entre la vida o la muerte. Y que estos jóvenes de entre 15 y 18 años conocen perfectamente. En los últimos 5 años aumentó 6 veces la cantidad de niños que llegan a la Teletón con daño neurológico por heridas de bala, pero muchos otros llevan cicatrices. Me enterraron una cuchilla acá y me salió por acá. Una puñalada. ¿Cuándo? ¿Qué edad tenías? 15. Nadie dice que sean la mayoría, pero sin duda aquí están los protagonistas de al menos la mitad de los asaltos violentos del último año. ¿Cómo combatirlos? Algunos sugieren empezar con mayor despliegue policial. Primero que nada tenemos que terminar con el delito y eso pasa por un trabajo de control, un reforzamiento del trabajo policial, un trabajo inteligente y bien focalizado para resolver el problema delictual. Otros postulan que primero se deben borrar las señales de la cultura de la muerte en los barrios. Cuando existe la marcación territorial y el control territorial, significa que el Estado no está ejerciendo ese control. Y eso es una señal que uno le transmite al barrio. Un tema que como sea nos está afectando a todos. En la periferia con murales y marcaciones de territorio. Y en los sectores acomodados cada vez con más asaltos protagonizados por menores que crecen y se desarrollan en medio de la cultura de la muerte. Le amarro los 2 cordones y las tiro a los cables y las dejo ahí porque son del barrio, y ahí porque más me van a venir me van zapatillas, que yo sé. Es parte de lo que el análisis de una ONG llama la cultura de la muerte,
que implantaron pandillas juveniles, pero afecta la vida de los habitantes de numerosas poblaciones periféricas de Santiago y regiones. Nosotros hemos detectado que el tema de la muerte ha ido generando un culto a la muerte. Y hay una serie de ritos que se empiezan a incorporar. Lo preocupante es que de ahí salen los menores de edad, que cometen al menos la mitad de los asaltos violentos. La patearon, la golpearon, la amenazaron con un cuchillo en varias ocasiones, le hicieron 5 cortes de la espalda. Ella está embarazada de 6 meses. Poco menos de la mitad de los detenidos por asaltar casas en comunas del sector oriente son menores de edad. Menores armados, violentos y con drogas. Y que a menudo, además de robar, cometen atentados sexuales. Le dije, no me toques. Entonces ahí como que se violentó un poco, me empujó hacia la cama. Y ahí yo obviamente pensé lo peor. Según un estudio de Carabineros realizado en 6 comunas del sector oriente, 2 de cada 5, es decir, un 41% de los asaltantes detenidos son adolescentes como estos, que conocimos saliendo del centro de justicia. Ser tan violento que eso es poniendo pistola en la cabeza y pegando balazos en las piernas. ¿No ha asesinado a nadie? No sé si habrá alguien si no. Y que podamos trabajar con esas familias, lo que va a ocurrir es que van a dejar las armas. Le ponen el tiro ahí, lo ponen ahí, con cuidado, y luego lo hacen. Claro que no siempre hay familias de por medio. Jonathan tiene 16 años. Dice que roba para mantener a sus hermanos. Mi mamá, mi papá, están todos presos, mi hermano mayor. Y ahí tengo que verlas con mi hermano chico, ¿no? Tengo uno de 15 y uno de 10. El gobierno asegura que trabaja en un programa piloto multisectorial llamado Vida Nueva, que coordina el Sename, para apoyar a esos menores en 8 comunas de Santiago. Estamos generando oferta de intervención que solo como piloto está ya trabajando con el 30% como capacidad de atención para esa población en líneas de prevención de factores de riesgo, los niños que están cometiendo sus primeros delitos, estamos hablando incluso antes de los 14 años. El primer hecho de violencia fue cuando le pegué el cabro que le pegó a mi hermano chico. ¿Cómo le pegaste? Un balazo en la pierna. Fue la primera vez que pegué un balazo a los 8 años. ¿Y cuándo la usan más? Esta va, lo ocupamos para pegarle a los guanes de repente. La usaron la noche anterior y Ricky la ocupó para vengar la paliza que una banda rival le dio a su polola hace un año. Hicieron perder la guagua. ¿Cómo? ¿Qué le hicieron? Le pegaron a patar la guata. ¿Tú hiciste algo? Le reventé la casa. Armas de fuego. Presión, que son mucho más violentos, donde hay menos código y donde hay una profunda rabia. Empieza a amanecer cuando llegamos a un peligroso sector de la comuna del Bosque. Hay juegos para niños rodeados de grafitis. Una plaza infantil está llena de basura. Y que además de estar llena de basura, esta plaza no juega niños, en esta plaza lo que es de control del narcotráfico. Pero también hay, mira dónde se dejan las cuentas. ¿Cómo es eso? No entran en las casas de Ferlín. Reconocimiento de deuda, convenio de pago. El que lo quiere la viene a buscar acá. Entonces hoy día el espacio que tienen los jóvenes para crecer sin violencia es prácticamente nada. Todo el barrio les habla de violencia. Los soldados en las esquinas, los murales, la marcación territorial. Lo que te decía el joven, esto es un barrio para valientes. Precisamente llama la atención lo que estos niños que juegan con armas de plástico piensan sobre su futuro. ¿Qué van a hacer cuando grande? Yo cuando grande, si no me dejan entrar a fútbol o no me dejan entrar al carabinero, voy a ser traficante. En barrios como este, numerosos vecinos han optado por dejar sus casas. ¿Por qué tenemos que dejar nuestra lucha de años, tener nuestra casa propia? ¿Para qué? ¿Para darse a la delincuencia? Actualmente el gobierno trabaja en el diagnóstico de medio centenar de sectores que serán intervenidos con programas sociales entre 1 y 3 años. Bueno, ahí está el trabajo que nosotros estamos haciendo, no solamente con los niños, sino que con la familia. En la medida que esos niños, ¿no es cierto?, vuelvan al colegio. Un verdadero culto a la muerte con homenaje a las víctimas de la guerra de pandillas se vive en barrios de la periferia de Santiago y regiones. Lo complejo es que de ahí surge gran parte de los delincuentes juveniles que han protagonizado algunos de los asaltos más violentos de los últimos meses. El reportero de hoy es de Jorge Hans.
Con vistosos memoriales recuerdan a los muertos de la guerra de pandillas en numerosos barrios de Santiago y regiones. Perpetúan el culto a la muerte, seguido por los menores de edad fuertemente armados que han cometido los asaltos más violentos de los últimos meses. En el bosque está el que debe ser uno de los murales más cuidados de Santiago. Apenas llegamos a verlo a las 7 de la mañana, un joven se acerca a informarnos lo que tenemos que hacer para tomar imágenes. Pero mire, si usted quiere hacer algo aquí, podría hablar con la familia hoy. Nadie dice que el muerto era bueno, pero este mural que ocupa toda la pared de un bloque de departamentos representa el poder de la banda que domina el sector. Cuenta incluso con iluminación propia robada del tendido eléctrico. En medio de todo, llama la atención una Virgen Negra al estilo de los traficantes colombianos. La Virgen Negra significa la Virgen de los ladrones. Entonces uno cuando la pasa por ahí y la ve tiene que decirle un garabato. ¿Por qué un garabato? Porque es el himno que teníamos nosotros los ladrones. Pues. Zapatos que cuelgan del tendido eléctrico, postes de colores, todos símbolos del control de las pandillas sobre los barrios. Sí. ¿A qué edad empezaste a usar armas? Yo, ¿a qué edad? Como de los 7 más o menos. ¿Y arma de fuego? ¿A qué edad tomaste por primera vez? A los 10. La ONG Activa plantea que todo esto ocurre porque en los barrios periféricos se ha instalado una cultura de la violencia. El fenómeno se expresa a través del pintado de postes e instalación de murales que configuran verdaderos santuarios a los delincuentes muertos a manos de bandas rivales. Le hacemos un mural ahí con la cara, con unas letras. Significa el respeto que nosotros le tenemos a esto. Así, consolidan el dominio de las bandas en los territorios urbanos. Está bien, lo mataron, pero nosotros seguimos controlando el sector porque alguien que se atreva a rayar ese mural, alguien que se atreva a destruirlo. Son poco más de las 6 de la mañana cuando cruzamos la población La Legua. En la calle algunas personas montan guardia. No todas son carabineros. Estamos en el límite sur de la población La Legua y aquí se puede apreciar uno de los dibujos que mejor representa la violencia con que las pandillas pretenden marcar su territorio. Ahí, por ejemplo, está el rostro de lo que parece ser un delincuente y acá está lo que simboliza la policía con una calavera y un arma lista para ser usada. La Legua es el clásico ejemplo de territorio dominado por la violencia. Según el párroco, son los hijos de traficantes detenidos los que tomaron las armas. Quienes hoy día ejercen más violencia no son las bandas consolidadas, son los hijos de estas bandas cuyos padres hoy día están